Y esta nueva historia vamos a colocarle como título cómo terminé o terminamos con la vida de mi abuelo. Y dice, tenía solo 6 años cuando mi abuelo llegó a vivir a casa de mis padres. Vivíamos mis dos hermanos, mi papá y mi mamá y yo. Mi abuelo era el papá de mi mamá. Cuando llega a vivir mi abuelo en la casa todos estábamos felices porque nunca habíamos compartido tanto tiempo con él. Mi abuelo era una persona muy cariñosa, entre comillas, un buen hombre. Pasando los días, mamá, al ver que ya abuelo estaba en la casa y se encontraba un poco mejor, decide dejarme sola con mi abuelo. Mis hermanos estudiaban en la mañana y yo estudiaba en la tarde. En las horas de la mañana mi mamá trabajaba, durante 4 horas quedaba sola con mi abuelo. Anteriormente me cuidaba una chica y mamá, para evitar gastos, decide dejarme con mi abuelo. Mi abuelo la primera semana se portó muy bien conmigo, me daba regalos, me compraba dulces, me dejaba hacer lo que yo quisiera. Pasaban los días y mi abuelo empezó a hacer juegos extraños conmigo. Me decía que eran juegos. Y lo extraño era que yo no podía decirle qué clase de juegos tenía con mi abuelo. Era algo raro, pero igual me parecía algo normal en el momento porque era un adulto quien me estaba guiando. De un momento a otro, esos juegos se fueron convirtiendo en una pesadilla. Era una película de terror, porque ya no era divertido, ya eran juegos dolorosos, me lastimaba. Mi abuelo se tenía 67 años en ese momento. Al cabo de 2 años, de todo esto que me hacía mi abuelo, decido contarle a mi hermano de 15. Ya mi hermano de 15 tenía en ese entonces 17. Mi hermano se enfurece. Yo siempre intenté contarle a mamá, pero ella me decía, la forma como yo se lo decía de pronto no me entendía lo que yo quería decirle. Nunca fui clara para contarle lo que estaba pasando con mi abuelo. El momento que yo le cuento a mi hermano sí me entendió, porque fui un poco más sincera con mi hermano de especificarle qué era lo que hacía mi abuelo conmigo. Mi abuelo me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de eso, que yo simplemente tenía que entregarle una bebida a mi abuelo. Y fue así. En las horas de la noche, mi abuelo acostumbraba a tomarse un té para su problema de tensión e hipertensión. No sé bien qué era lo que tenía, pero siempre se tomaba un té. Mi mamá decía que era para la tensión. Mi hermano me lo entregó, me dijo que fuera a llevárselo. Mi abuelo lo recibe, acaricia como siempre lo hacía. Siempre que no estaban mis padres me acariciaba de una forma que no era normal. Yo le entregué el té, mi abuelo se lo tomó y se acostó a dormir. Al otro día, mamá y papá se levantaron como normalmente lo hacían y se fueron a trabajar. Eran esos de las 9 de la mañana y yo tenía que levantarme porque tenía tareas que hacer. Mi abuelo siempre me ayudaba a hacer las tareas para que me quedara tiempo para poder jugar con él. Mi abuelo no despertaba. Fui a su cuarto y empecé a moverlo. Mi abuelo no se movía. Me asusté mucho. No sabía qué hacer. Fui y llamé a mis vecinos, contarles que mi abuelo estaba dormido y no se movía, que yo le estaba llamando y no me respondía. El caso es que el té que le di en la noche, con ayuda de mi hermano, fue quien terminó con la pesadilla que estaba viviendo durante tantos años. Fueron 2 años, 5 meses que viví por parte de mi abuelo. Hoy día veo a mi mamá que aún lo sigue llorando, después de casi 10 años. Y no he podido decirle a mi mamá la verdad de todo lo que pasó. Mi abuelo fue sepultado y creyeron, todos en la casa creyeron, excepto mi hermano y yo, de que él había muerto por su enfermedad. Mas nunca supieron lo que él hacía y lo que nosotros hicimos para darle fin a esta pesadilla. No era la forma, pero era un par de chicos, un par de niños que estaban viviendo una pesadilla. Eso era una pesadilla. No sé ustedes qué piensen frente a esta historia. Deja tu opinión en la caja de comentarios.